Vamos a iniciar con lo que es la parte principal en el programa de hoy, ¿sí? Que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ya se los había comentado anteriormente, para mí, ¿sí? En mi criterio personal, es simplemente tener la capacidad de poder controlar tus emociones de manera que vos vayas de alguna manera gestionándolas, porque controlar en forma completa no puedes hacerlo, porque las emociones simplemente disparan en base a la situación. Entonces no vas a poder controlar nunca tus emociones. Lo que puedes hacer es simplemente gestionarlas para que sean de ayuda y obviamente de provecho para vos. Y justamente vamos a ir detallando algunas cosas que ya habíamos hablado anteriormente, pero lo vamos a ir recapitulando. Como por ejemplo, habíamos dicho que la inteligencia emocional, dentro de lo que es el éxito de la persona, tiene mucho más importancia que la inteligencia racional. Ahora, vos te preguntarás por qué. Si vos me decís, no, si yo me pongo a estudiar una determinada carrera, una determinada profesión, ¿sí? ¿Por qué no puede ser más importante mi profesión que mis emociones? O la inteligencia emocional. En este caso, yo quiero darte un ejemplo. Hay personas como, por ejemplo, grandes millonarios, grandes personajes de la historia, ¿sí? Que en su momento no entendieron esto, simplemente se dejaron llevar por la situación y por lo que estaba pasando. Pero cuando llegaron a comprender esto, recién se dieron cuenta que la inteligencia emocional es una de las partes más importantes que necesitas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tomar buenas decisiones. En todo sentido del caso, cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás melancólico, etcétera, etcétera. Todas las emociones que arrancan y muestran, ¿sí? Y que te dan a conocer en tu ser, por ejemplo, pueden ser gestionadas para que vos puedas tomar las mejores decisiones. Así que es importante de que vos puedas capacitarte y puedas de alguna manera intentar ser cada día una persona con inteligencia emocional mucho o más mejorada. Así que nosotros, por ejemplo, podemos ayudarte en este caso con la inteligencia emocional, y hoy vamos a hablar justamente de algunos detalles que habíamos visto anteriormente y vamos a seguir hablando de lo que corresponde el día de hoy en el programa, ¿sí? Entonces recuerda, una de las partes más principales en tu éxito es la inteligencia emocional. Habíamos hablado de algo importante, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, la diferencia entre lo que es emoción, sentimiento, ¿sí? Y estados de ánimo? Es importante que vos comprendas esto, aunque sea de la parte más sencilla. Una emoción, por ejemplo, tiene un inicio, ¿sí? En nuestro cerebro con respecto a todo lo que viene en nuestros sentidos. Nuestros sentidos, ¿sí? Lo que hacen es dar el estímulo para que se provoque una emoción juntamente con un pensamiento o un recuerdo. Entonces la emoción es violenta, rápida, ¿sí? Sale inmediatamente. Por eso cuando pasa alguna situación, por ejemplo, vos escuchas a alguien que te falta el respeto y vos sos una persona un poco eufórica, lo que hace es enojarte inmediatamente. Esa es una emoción. En cambio, un sentimiento es temporal. ¿Por qué? Porque vos puedes sentirte triste un momento, puedes sentirte alegre un tiempo, puedes sentirte emocionado por alguna situación temporalmente. Entonces, el sentimiento es eso. En cambio, el estado de ánimo, ¿sí? Ya viene con una mezcla de lo que son las emociones, ¿sí? Con todo lo que vaya a pasar en tu cerebro, con los recuerdos, con tu forma de pensar, con lo que te han enseñado, y se convierte en un estado de ánimo. ¿Alguna vez te has preguntado y has dicho, ¿por qué las personas, o por qué esta persona anda triste? ¿Por qué su estado de ánimo siempre es molesta? ¿Por qué es un cascarrabias, dice la gente, verdad? ¿Por qué la gente tiene un estado de ánimo que continuamente, ¿sí? Continuamente esto se va repitiendo día tras día? ¿Se entiende? Entonces, justamente eso es lo que tienes que entender de manera sencilla. Las emociones disparan de manera violenta cuando vos tienes un estímulo de parte de todos los sentidos que nosotros tenemos, conjunto con las emociones o los recuerdos o lo que vos vayas a tener en tu cerebro. En cambio, los sentimientos son temporales, solamente pasan un determinado tiempo. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. En cambio, por ejemplo, vos dices yo amo. ¿Será que amas durante todo el tiempo a una persona? Ese es un sentimiento, por ejemplo, el amor, ¿sí?
Ahora, en el caso, por ejemplo, del estado de ánimo, tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces el estado de ánimo te puede perjudicar. ¿Por qué siempre andas molesto? Te pregunto. ¿Por qué siempre andas triste? ¿Por qué siempre andas de una manera que te puede ir complicando con algunas personas que te rodean o con el total de personas que te rodean? Entonces es importante que vos puedas entender estas tres partes: emoción, sentimiento y estado de ánimo, para que así puedas ir corrigiendo, puedas ir entendiendo mucho más de lo que son las partes de la inteligencia emocional en esto que es básico. Bien, vamos avanzando con lo que habíamos acordado en lo que es inteligencia emocional. Vamos a hablar hoy justamente de lo que son las claves de la inteligencia emocional. Dentro de las claves de la inteligencia emocional, quiero hacerte entender también de que dentro del autodiálogo, antes de hablar de las claves, dentro del autodiálogo nosotros, ¿sí? Si alguna vez te has preguntado, por ejemplo, vos cuando estás en un momento a solas, puede ser en el baño, en la cama, puede ser en la oficina, en donde estés, solo, no hablas contigo internamente, en tu cerebro, acá adentro, o inclusive no dices palabras solo, como alguna vez te dicen, estás loco, estás hablando solo. Yo, por ejemplo, hablo todo el tiempo solo. Y eso tienes que comprender que es un autodiálogo y tienes que prepararte y mejorar tu autodiálogo. Eso es una clave. ¿Por qué? Porque cuando vos mejoras tu autodiálogo, lo que haces es ir planificando lo que vas a hacer y lo que vas a desarrollar y lo que vas a comunicar con el resto. La comunicación, ¿sí?, interna es mucho más poderosa y más fuerte para que vos puedas emprender algo con lo que sea. Por ejemplo, cuando vos, por ejemplo, te estás comunicando con las personas, ¿sí?, es una parte pequeñita de lo que haces todos los días en comunicación. Porque el 90% de comunicación lo tienes contigo mismo y el 10% con el resto de las personas. Y vos dirás, no, pero todo el tiempo yo hablo con la gente. Sí, pero internamente, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué lo planificas? Como por ejemplo, cuando estás haciendo una entrevista, ¿cómo le voy a decir? Mi jefe me dijo esto, ¿cómo le voy a responder? Mi esposo me dijo esto, mi mujer me dijo esto, ¿cómo le voy a decir? Eso es un autodiálogo. Cuando vos vas preparándote, ¿sí?, y vas mejorando ese autodiálogo, te vas convirtiendo en una persona que va planificando para poder hacer algo bueno y de tener mejores decisiones. Entonces, dentro de la inteligencia emocional también es importante la comunicación y el autodiálogo interno. Importante. Una vez yo le decía a una persona que me preguntaba y me decía, ¿qué es para vos o qué significa, por ejemplo, el hecho de que puedas ser o puedas tener intimidad dentro tuyo y seas leal íntimamente? O sea, fue una pregunta y yo me puse a pensar y dije, a ver, nosotros somos honestos ante el mundo muchas veces. O sea, queremos mostrarnos honestos. ¿Por qué? Porque cuando viene el jefe, me pongo a trabajar. Cuando viene mamá, me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Cuando viene una persona a controlarme, o cuando me están viendo, ¿sí?, lo que hago es ser honesto. Pero ¿qué pasa en tu intimidad? ¿Eres honesto en tu intimidad? ¿Eres íntegro en tu intimidad? ¿Decides hacer bien todo el tiempo? ¿Decides hacer la manera o las decisiones correctas todo el tiempo? Te pregunto. Eso es importante. Que vos en tu intimidad seas esa persona honesta, íntegra, que sepa hacer lo correcto. Después vas a ver cómo eso va a irradiar y lo vas a hacer. Entonces, eso también está dentro de la inteligencia emocional. Es importante que lo sepas para que de esa manera puedas hacer que tu vida mejore y tomes las mejores decisiones. Siempre te voy a repetir, toma las mejores decisiones. ¿Cómo tomas las mejores decisiones? Tomando educación, capacitándote, autocapacitándote, escuchando información, leyendo y todo esto que te ayuda a poder mejorar tu vida. Bien, no es necesario que todo el tiempo estés, por ejemplo, en unas cuatro paredes con un pizarrón y digas, acá me voy a mejorar mi vida. No es necesario. Lee libros. Los libros son muy sabios, ¿sí? Porque los libros simplemente son esa esencia que salió de una persona
que a veces puede ser un poco más inteligente o ha vivido experiencias mucho mejores que nosotros y nos está compartiendo por medio de ese libro, y lo que haces es vos leer esas experiencias y hacértelas parte tuya. ¿Para qué? Para que tomes las mejores decisiones. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, hablemos de otra de las claves de la inteligencia emocional. Reconoce, ¿sí?, tus propias emociones. Reconocer tus propias emociones es de manera muy, pero muy sencilla. Cuando, por ejemplo, en vez de que vos estés viendo lo que pasa con el resto de las personas que están a tu alrededor, lo primero que haces es reconocer qué es lo que te está pasando a vos. Por ejemplo, te voy a dar un dato para que puedas entenderme. Un niño, por ejemplo, si vos le niegas un chocolate, un helado, lo que le guste, vos sabes que al niño siempre le va a gustar esas cosas dulces o de sabores fuertes, qué sé yo. Entonces, si vos le niegas al niño, lo que va a hacer es berrinchar. Va a gritar, se va a sentir mal, se va a tirar al piso, va a gritar, qué sé yo. Ahora, yo te pregunto, ¿ese niño sabe y conoce qué emoción es esa? ¿Sabe que es un enojo, que es una frustración? Pues no lo sabe. Simplemente él deja que sus emociones salgan y accione esas emociones. En cambio, el hecho de que vos puedas reconocer tus propias emociones, eso sí te ayuda. Eso sí te ayuda. ¿Por qué? Cuando vos reconoces que estás enojado, entonces, cuando gestionas esa emoción, haces que tu reacción pare. Porque ese enojo puede hacerte cometer errores. Cuando gestionas tus emociones, cuando aprendes a ser inteligente emocionalmente, no cometes errores. No haces que, por ejemplo, si alguien, pongámosle al caso, que tu compañero de trabajo empieza a complicarte, ¿sí?, dentro de las funciones, ¿sí?, y en vez de agarrar y pelearte con él porque estás enojado por una situación X que te hizo él, vos lo que haces es detenerte y analizar antes. Yo sé que uno reacciona a veces con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el enojo, las emociones son rápidas, ¿sí? Pero ahí es donde tienes que hacer una pausa en esos segundos antes de que tu reacción salga y decir, alto. Y ahí es reconocer tu emoción. ¿Me voy a dejar de entender? Reconocer tu emoción hace que vos tomes la decisión siguiente. Lo mismo pasa cuando vos estás triste. Te viene una tristeza tremenda y te rompe la cabeza. Y cuando vos tomas una mejor decisión, cuando sientes y dices, estoy mal por esto, entonces no puedo tomar una decisión en este momento. Tengo que esperar a calmarme y tomar una buena decisión. Entonces, por ejemplo, cuando estás peleando con tu pareja, lo recomendable siempre es que te separes en ese momento. Que esperes un tiempo, que aguardes de que se te pase esa emoción y recién después entrar a tomar una decisión cuando ya está, ¿sí?, tus decibeles, ¿sí?, ya, para que puedas de esa manera tomar una mejor decisión, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional te lleva a hacer eso, a tomar las mejores decisiones, y de esa manera puedas encontrar el camino correcto y puedas decidir lo correcto. Entonces, inteligencia emocional no solamente es decir, a ver, qué emociones existen en el mundo o qué es lo que yo siento, sino es ayudarte a gestionar y a entender del por qué te sientes de una manera y para qué te sirve esa emoción en algún momento. ¿Bien? Eso es conectarte con tus propias emociones. Ahora, hablemos de las emociones, ¿sí? Lo que habíamos dicho, que no son buenas ni malas. La tristeza, el enojo, la alegría y el miedo, por ejemplo, que son la base, ¿sí?, todas tienen una razón de ser. Ahora, podemos interiorizar un poquito más con respecto a esto y podemos hablar de lo que es el miedo, por ejemplo. Muchas personas dicen que el miedo es malo. Ahora, la pregunta para vos es la siguiente, de igual manera. ¿El enojo será una emoción mala? ¿Será algo que te hace daño? El miedo, por ejemplo, también de alguna manera te va a ayudar a que vos puedas tener un modo defensa, ¿sí? El miedo lo que te ayuda, por ejemplo, es a desproporcionar, ¿sí?, los recursos con una situación. O sea, hay una desproporción de los recursos con una situación. O sea, sabes que
sintiendo miedo es porque algo está pasando, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, el miedo inclusive puede convertirse en ese motor de arranque para que puedas hacer algo bueno. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un animal feroz está detrás de vos? Corres porque tienes miedo de que te pase algo. Entonces puede ser ese arranque que te ayude a hacer, a moverte, a hacer algo. Lo que tienes que hacer simplemente es saber y analizar qué miedos tienes dentro tuyo y cómo te pueden ayudar a gestionar lo que tienes por dentro, ¿sí? Entonces el miedo no es malo, simplemente tienes que aprender a gestionar. Tienes que hacer que el miedo vaya junto contigo a hacer algo. Habíamos hablado muy profundamente en algún momento de lo que es el miedo, pero ahora lo vamos a ver de manera bastante sencilla. Y te voy a dar un ejemplo en el caso del miedo. Algunas personas cuando sienten algún miedo lo que hacen es bloquearse, ¿verdad? Me pasó con alumnos que yo tuve en algún momento, ¿sí? Que cuando les dije vamos a practicar de lo que es hablar en público, entonces les daba un micrófono y empezaban a temblar y empezaban a sentir eso. Bueno, no te digo que yo no sentí eso cuando me inicié, por ejemplo, cuando era un muchacho y no sabía cómo hablar. Entonces, pero, ¿qué pasa con esto? Si vos sabes analizar ese miedo y ponerlo junto contigo y avanzar junto con ese miedo, se convierte en un impulso. Porque vos en tu mente dices, este miedo puede ayudarme a hacer algo. Pero tienes que hacerlo, tiene que haber un autodiálogo, te haga entender por qué sentís ese miedo. Y puedes analizar del por qué sentís ese miedo. Entonces, es importante que entiendas de que el miedo no es malo, te puede ayudar. Pero tienes que saber analizarlo, tienes que saber encontrar del porqué y la raíz de ese miedo para que te ayude a avanzar. Bien. Ahora, el enojo, por ejemplo, te orienta a un ataque y defensa, es lo que te había dicho hace un momento. ¿Sí? ¿Para qué? Cuando, por ejemplo, vos sientes que hay una persona que quiere agredirte, lo que haces es como que, ¿viste? Cuando el animalito el erizo, empieza a poner sus púas en punta, porque se pone en modo defensa. Bueno, lo mismo pasa con vos. Por ejemplo, ¿no te ha pasado a vos que cuando te enojas sientes que tu cuerpo se llena de calor y empiezas a sentir de que tienes que impulsarte a decirle algo, inclusive a nosotros, a los hombres, nos pasa ir directamente a los golpes o hacer sentir que estás ahí? Ese es un modo defensa. El enojo no es malo, porque si vos no sintieras enojo, ¿qué pasaría? ¿Te dejarías, por ejemplo, agredir, golpear, etcétera, etcétera? Lo que tienes que hacer es simplemente conectarte con esa emoción y saber cómo reaccionar en la manera más correcta. Es lo único que tienes que ir aprendiendo. Ser más inteligente emocionalmente y saber cómo puedes conectar mejor. ¿Se entiende? Entonces es importante que hables de que el miedo y el enojo no son malos. Ahora, en el caso de la tristeza, por ejemplo, ya te había dicho hace un momento, te prepara, ¿sí?, para superar una ausencia. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué pasaría si en este momento te dan una mala noticia y te dicen que un ser querido falleció? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento se te llena la cabeza de situaciones, de recuerdos, de momentos y te pones triste. ¿Sí? Se te viene la emoción y a veces puedes llorar, puedes quedarte quieto, puedes quedarte en silencio, te puede dar hasta un paro cardíaco, te puede dar cualquier situación o puedes entrar en shock. Bien, eso, por ejemplo, es parte de la tristeza. Pero ¿qué hace con tu cuerpo? Lo que hace es prepararlo para que sirva la preparación para la ausencia que vas a tener de algo o de alguien. ¿Se entiende? Entonces no es mala la tristeza. Lo que te ayuda simplemente es a preparar una ausencia. Y es importante sentir también eso. ¿Por qué? Porque te ayuda de alguna manera a que puedas entender de que las personas, por ejemplo, que están a tu lado no son eternas, pero tienes que saber, por ejemplo, disfrutarlas en su momento. Y cuando vos te sientes triste, bueno, ya está, sentiste esa tristeza porque la ausencia de esa persona, pero te ayuda a poder prepararte a que no todo el tiempo sientas esa tristeza y se convierta en un estado de ánimo. ¿Se entiende? Ahora, si vos no conectas con esa tristeza, lo que vas a hacer es, no, estoy triste.
Al otro día, no, estoy triste. Y al otro día, no, ya no puedo con mi vida. Yo necesito esto, yo necesito el otro. Entonces no lo superas. No haces que la tristeza te ayude a poder superar eso. Sino más bien se convierte en un estado de ánimo. Y eso es malo. Eso sí es malo. Y de estar en un estado de ánimo donde no puedas salir y no puedas cortar ese estado de ánimo, ese es el problema. Pero si vos entiendes y conectas con tu emoción, seguramente vas a poder llegar a un estado de ánimo diferente al que estás viviendo en ese momento. Si vos, por ejemplo, te sientes triste, tienes que romper, por ejemplo, en ese momento, ese momento de emoción, ¿sí? O estás, por ejemplo, sintiendo que tu estado de ánimo está alargándose demasiado la tristeza y tienes que romper, tienes que tratar de romper ese estado de ánimo. Hay muchas maneras, como por ejemplo, cuando haces ejercicio empieza tu cuerpo y tu cerebro a mandar químicos necesarios como la dopamina para que vos te sientas mejor. ¿Sí? Y ahí puedes romper un estado de ánimo y después de eso buscar una actividad también que te gusta que te ayude a sentirte mejor. Entonces eso también te ayudaría a poder romper estados de ánimo que te pueden hacer daño. Así que analiza el hecho de que vos puedas ayudarte con poder conectarte con tus emociones y de esa manera ayudarte a lo que estás haciendo, ¿sí? Así que recuerda, no se puede categorizar, ¿sí? Emociones ni malas ni buenas, ¿sí? Y dentro de todo también esto está el autoestima saludable. ¿Cuál es el autoestima saludable? De que vos no subas demasiado tu ego ni bajes demasiado tu autoestima. Lo que tienes que hacer es un equilibrio entre estar mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos puedas tratar a las personas como corresponde. O sea, el autoestima es sentirte bien contigo mismo y poder hacer lo que más quieres hacer, sin necesidad de poder sentir miedo o lo que te pueda bloquear, ¿sí? Tienes que tener una autoestima equilibrado. Bien, eso también puedes hablar en inteligencia emocional y te puede ayudar. Bueno, como hoy y el tiempo no nos da, vamos a continuar con lo que es inteligencia emocional la próxima semana, pero es importante que vayas entendiendo estos puntos, ¿sí? Si no los entiendes y quieres que reiteremos o podamos hablar de esto de manera particular o podamos ayudarte de esta manera en algún lugar, ya sea en un auditorio, en tu trabajo, o quieres que demos alguna charla, avísanos para que nosotros podamos estar atentos y podamos hacerlo de esta manera. Así que quiero agradecer antes de despedirme, sí, quiero agradecer a la gente que se conecta por las redes sociales y me va dando su repercusión o me manda un WhatsApp, por ejemplo. Gracias por la gente que está todo el tiempo dándonos esa respuesta en lo que nosotros queremos recibir, ¿sí? Es respuestas tuyas para que podamos mejorar esto y podamos hacer lo que vos necesites. Hoy estamos hablando de inteligencia emocional, lo vamos a culminar el próximo programa, pero después quiero que vos vayas también dándome pautas de lo que quieres que hablemos. ¿Quieres hablar de un tema específico? Ayúdanos a poder hacerlo de esta manera. Así que muchísimas gracias a vos que te conectas por las redes sociales, tanto por el Facebook, Instagram, sí, también en YouTube. Búscanos como Desafíos de la Actualidad con el nombre del programa. Y en YouTube encuéntrame como Miguel Fernández si quieres ver el video completo. Y de esta manera agradezco también a Frecuencia 94.1 que me permite entrar a tus hogares y así podemos continuar los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana. Así que muchísimas gracias y nos vamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, ahí en Controles, y continuamos el próximo programa si Dios lo quiere.